Gracias, amable público, por seguir su programa Tu Final No Ha Llegado. Gracias de verdad por todas las llamadas, comentarios, sugerencias que ustedes nos hacen, porque ahí a pie de pantalla le aparece toda la información por el cual usted puede comunicarse con nosotros. Le saluda y le bendice su amigo y servidor el pastor Richard Smith. Y hoy tenemos un programazo. Usted, mamá, esposa, todas las mujeres, invite a su esposo, a su papá, al tío, porque este es un programa para todos, pero enfocado a los hombres. Así es que usted llame al vecino y dígale que ponga el programa Tu Final No Ha Llegado. Y hoy nos complace y embellece y engalana este programa el pastor Ronald Rodríguez de la iglesia Mejores Días allá en Palmares, una iglesia linda, donde hace pocas semanas tuvimos una actividad espectacular, solo para hombres. Y allá fuimos a dar una palabra, así es que de ahí nació la incógnita y la motivación para hoy hablarle en su mayoría a los hombres. Pastor, gracias de verdad por estar con nosotros. El honor es mío, gracias por estar con nosotros en este momento. Y de verdad que tenemos mucho que hablarle a los hombres. Hoy es el día para ellos, porque recuerdo una historia y es que se levanta un día. Estaban desayunando, papá, la mamá y el hijo. El señor, que era así medio místico, comienza a contar que tuvo un sueño y que había soñado con algo extraño, como que había soñado con 3 animales raros o con 3 ratas. Lo extraño es que una era gorda, otra era flaca y otra estaba enferma. Y él creía y contaba en el desayuno que soñarse con ese tipo de animales de esa manera era algo así medio místico. Entonces su hijo sirvió para ese moderno Daniel y dice: no, papá, yo tengo la interpretación de ese sueño. Dice: ¿sabes qué es? Esas 3 ratas que tú soñaste, le dice. La rata gorda es el cantinero de la esquina que se está comiendo todo tu dinero en ese bendito vicio que tú tienes. La rata flaca somos mamá y yo, que no tenemos nada que comer. Y la enferma eres tú, le dice. Así que hay algo que hacer con los varones. De eso se trata el programa de hoy. Oiga, después de todo lo que estudiamos para este programa, con eso nos quedamos. Y aguardemos todo esto y nos enfocamos. Oiga, porque no, es que estás hablando de una realidad. Porque nos reímos porque tal vez no nos pasa a nosotros. Gracias a Dios. Pero yo estoy seguro que en este momento hay un hombre o una mujer que sabe que esa historia le ha llegado, le ha golpeado y le ha ministrado. ¿Cuántos hombres ¿cómo es? Son la rata gorda? La rata enferma, la rata enferma. Ajá. ¿Verdad? ¿Y cuántos cantineros son esa rata gorda que se está chupando, está consumiendo el salario de un hombre que ha trabajado durante 15 días, durante un mes, y llega y esa rata gorda le quita todo, se convierte en una rata enferma al hombre, llega enfermo, no solamente se enferma él, llega enfermo a la casa, se enferma él, enferma a la esposa, enferma a los hijos. ¿Y cuál es la otra? Y la flaca. La familia. La flaca, la familia, que tiene su familia. Las víctimas, ¿no? Sí, oiga, no, hermano, no, si hubiera sabido que iba a iniciar con eso. No, hermano, qué tremendo. Así es que, de verdad, usted caballero, usted mamá o papá, si conoce a un hombre, creemos que nos da para hacer 2 programitas. Así es. No se lo vaya a perder todos los miércoles de 5 a 5:30 de la tarde en este canal, en este programa Su Final No Ha Llegado. Y hoy, con el tema, vamos a hablar de hombres de altar. Hombre de altar, correcto. ¿Qué significa hombre de altar? Wow. Bueno, para empezar, Dios es un Dios de familia. Correcto. Y entendemos 100%. que ese deseo de Dios en el huerto del Edén, poner a Adán y a Eva para tener una relación de paternidad, de familia, eso está muy claro. Luego más adelante vemos cómo Dios establece aquel éxito de Noé y su familia. Y lo primero que hace Noé es
en una actitud de gratitud, de familia, de una conquista que había tenido con su familia, levanta el primer altar que registra la Biblia. El altar va más allá de lo que conocemos como un acto religioso, como un acto de domingo, de hacer buenas obras. El altar tiene que ver con conexión. Cuando yo uso la palabra altar, tengo que ver con conectarme. Simple y llanamente, yo quiero encontrarme con Dios. Yo quiero ajustar cuentas con Dios. Yo quiero estar en un momento con Él. Eso significa, podemos decir palabra conexión, lugar de comunión y más allá podríamos decir lugar, y esto para este programa quiero que lo toquemos, un lugar de muerte. Por eso algunos hombres juegan de vivo. Yo me río porque ¿cómo vamos a jugar de vivo si se trata de jugar de muerto en el sentido de negarme a muchas cosas? Y por ahí vamos. Ok, vamos despacito. Me gusta la palabra que dijiste, porque cuando decimos hombres de altar, ya la gente dice, ya van a hablar de religión. No se equivoque. No se equivoque. Aquí no estamos hablando de religión. Estamos hablando de lo que dijiste, de que Dios es un Dios de familia. ¿Usted tiene familia? Bueno, y si no tiene, ¿cómo no tiene? Tiene mamá, tiene papá, ¿verdad? Y si usted está casado, bueno, con mucho más razón. Y Dios es un Dios de familia, tienes una familia. Y cuando dijiste altar, es un lugar de conexión, ¿verdad? Donde cuando vas a hablar con tu esposa, eliges la cocina, la sala, eso es un lugar de conexión. Cuando hablamos con Dios, por lo general, tenemos nuestro cuartito, nuestro campito, nuestra esquinita. Entonces, eso, dice el pastor Ronald, es un lugar donde te conectas con Dios, donde llegas a ese grado no es que después de ese lugar se desconecta con Dios, no, pero es que hay un momento de intimidad con Dios. Por ejemplo, cuando para hacerlo más claro, los casados, hay un lugar de conexión física con la esposa, ¿verdad? Que es el dormitorio. Bueno, cuando es con Dios, ese es nuestro lugar de altar, de conectarnos. Y me gustó esa palabra. Yo le pregunto a los hombres que nos están viendo en este momento, se les digo así, ¿cuál es tu lugar de conexión con Dios? Para que no se asuste de altar, ¿cuál es tu lugar de conexión con Dios? Altar tiene que ver con sacrificio también. Y yo creo que si entendemos el verdadero sacerdocio, hombres de altar, debemos de pasar por la palabra sacrificio. Lo que pasa es que hoy los hombres no queremos sacrificarnos. Hoy hemos entrado tanto al tema del machismo, al tema del egoísmo, que debería ser vergonzoso ver hoy cómo más bien las mujeres están arrastrando a los hombres. Hoy son las mujeres las que han tomado ese sacerdocio y son las mujeres las que están representando nuestra sociedad, representando nuestras iglesias, representando en todas partes. ¿Y dónde está el hombre? Y es muy fácil decir, qué bárbara Eva, qué pecadora, qué bárbara. ¿Y dónde estaba Adán mientras Eva estaba siendo conquistada? Siempre digo eso. Entonces, y sacrificio tiene que ver con ese altar. Y quiero que hablemos un poquito de eso, porque yo quiero decir algo acá importante. Y yo creo que cuando uno habla con un hombre, Pastor Richard, siempre tenemos que ir por la parte de romper con argumentos de orgullo, por ejemplo, porque somos machos alfa y nosotros no lloramos. A mí nadie me saca una lágrima. Yo recuerdo tener mi padre, siendo yo un niño de 6, 7, 8 años, entramos a la habitación, una habitación humilde, soy el menor de 4 hermanos. Y en esas horas de la noche, una mano que estaba sobre nuestro pecho decía, Dios, te entrego la vida de mi hijo. Y empezaba por nombre, de mi hija Patricia, de mi hijo Giovanni, de mi hijo Henry, de mi hijo Rona. Los consagro para ti, te los entrego, son tuyos, son tus siervos. Hoy yo soy el menor de 4 hermanos y todos somos pastores. Mis hermanos mayores viven fuera de Costa Rica, son misioneros, pastores en otras naciones, por una entrega, un sacrificio, una rendición de un hombre que una vez íbamos manejando un vehículo y veníamos escuchando una palabra de Dios en una autopista entre una ciudad llamada Loja a la ciudad de Cuenca en el sur del Ecuador. Mi papá iba serio, iba callado, un hombre de 40 años de trayectoria ministerial. Y de repente se detuvo el carro en esa palabra que estábamos escuchando en un audio dentro del vehículo. Y yo pensé que le había pasado algo. El carro se movió extrañamente, salió de la carretera y tomó el volante y empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y comenzó a decir esta frase, Dios, mientras sus lágrimas bajaban por su rostro, yo no he hecho nada.
yo soy un siervo inútil, no he hecho nada, no he hecho nada. Y yo lloraba cuando decía, pero si tú has dado todo, te he visto abriendo iglesias en todo el mundo, te has dado por Dios y tú dices que no has hecho nada. Esos son los hombres que Dios está levantando. Esos hombres Algo, qué lindo, qué lindo. Cuando entendemos que tenemos un propósito en esta vida, porque tú dices que tu papá cada noche ponía su mano en el pecho de cada uno de sus hijos, qué lindo, porque a mí me ministra mucho, porque gracias a Dios uno tiene también uno también lo hace, y no necesariamente usted lo va a hacer de ahora en adelante y su hijo va a ser pastor, o su hijo va a ser misionero, o su hijo va a ser un salmista, un ministro. No. Pero sí un servidor de Dios, pero sí un discípulo de Cristo, pero sí va a entender lo que dice la palabra y va a vivir de acuerdo a los principios, de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, ¿verdad? Y cuando hablo de esto, del altar, del sacrificio, hombres de altar, no tiene que ver con religión, tiene que ver con carácter. Me acuerdo de aquel padre de la fe, Abraham, que fue y hemos conocido la historia como que Abraham agarró al niño, lo amarró y lo llevó y lo sacrificó. Él se despide y le dice a toda su gente, quédense acá porque el niño y yo iremos, adoraremos y volveremos. Se cree, a veces creemos que era un niño de brazos, que lo podíamos simplemente amarrar y sacrificarlo, y no entendía nada. Si usted estudia un poquito la Biblia, se da cuenta que Isaac tenía más de 14 años, digo más, que algunos estudiosos dicen que pudo tener hasta 19 años. Un hombre de 100 años como era Abraham no podía obligar, amarrar a una persona, a un adolescente ya desarrollado. Claro. Significa que Isaac se entregó. Bueno, sí, Isaac se puso. No fue que lo obligaron, se puso como ofrenda, como sacrificio. Ese es el concepto que en esta primera parte yo quiero que entendamos de lo que es altar, hombres de altar. Me estás diciendo que Isaac voluntariamente se ofreció. Esa es la palabra que andaba buscando. Exactamente. Voluntariamente se ofreció a ese sacrificio a causa de lo que había visto de su padre Abraham. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué tremendo! Y eso yo quiero preguntarte, varón de Dios, usted hombre que está en casa, en la oficina, donde quiera que está, o hay alguna mujer que es cabeza de hogar, yo le quiero preguntar, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo o a tu hija? Porque aquí está más que claro. Por más, o sea, ya era un adolescente. Y para ofrecerse de esa manera, Abraham no solamente tuvo que haber abierto su boca a través del crecimiento de Isaac, no, tuvo que dar testimonio. Exacto, ejemplo. Tuvo que dar ejemplo. No, es que mi papá sí me enseñó. Y eso es lo que queremos en estos programas, enseñarte, educarte a ser. Aquí no te estamos motivando a que seas pastor, a que seas evangelista. Pues no. Si Dios tiene un propósito, gloria a Dios. Lo que te estamos motivando a que seas un hombre de Dios, con principios, con valores, con fundamento y conocimiento de la palabra. Y es que a mí me ministra mucho eso. Porque, ¿qué estamos haciendo los padres de familia hoy en día? ¿Qué le estamos enseñando? Le hemos entregado a nuestros hijos a la sociedad, a la maestra, al profesor, al teacher, y que ellos lo eduquen. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como padres, los que nos decimos hombres y cabezas de hogar? Y no estoy enojado, todavía no. Y cuando hablamos de hombres de altar, tenemos que entender que yo entrego algo, y me encanta pensar en esto. Nos han dicho de que yo entrego algo, pero si recibo algo a cambio. Pero el principio original de la entrega, del sacrificio, es yo llevo algo y le digo chao a eso.
me olvido de eso, agarro algo valioso, era llevar el becerro engordado, presentarlo y verlo delante de mis ojos, que eso se quemaba, se esfumaba, era un humo que salía, era como yo diciéndole, Dios, te entrego todo, no hay nada, ahí hay una situación y hay algo muy importante, y es que no nos estamos entregando todo. Estamos limitando a Dios. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo me atrevería a decir que un hombre de altar tiene que entregar es el carácter. El carácter a Dios me sorprende cuando mi esposa me dice, no has orado esta semana como tiene que ser. ¿Por qué? Porque no eres dulce, porque no eres amoroso, porque estás irritado. Y qué lindo es escuchar a mi esposa que me dice, has estado en el lugar con el Señor, has estado intimidad, como es que eres tan dulce, eres tan amoroso. Porque no se trata de llegar a imponer en carácter y decir, yo aquí el que mando soy yo. Carácter es cuando alguien sigue a mi voz, sin yo gritarlo, sin yo exigirlo, porque huelo esa fragancia, la esencia de Dios en mi vida. Sí, y definitivamente uno llega a adquirir esa autoridad, porque la autoridad no se impone, se gana. O sea, uno llega, se respeta, porque uno se la ha ganado. Y definitivamente eso solo se logra, porque estamos hablando del carácter que también tuvo Jesucristo, ¿verdad? Y ese carácter que necesitamos los hombres en nuestros hogares, en nuestras casas. Yo reconozco públicamente que siempre fui gritón, tuve una familia muy gritona, somos 6 hermanos y él es muy gritón, y yo siempre fui muy gritón. Y mi esposa me decía, no grites, le digo, mi amor, pero tú sabes que yo soy así, medio gritón, ¿verdad? Y cuando nacen mis hijos, y yo me costó bajar, ¿verdad? Porque yo por naturaleza soy gritón, pero tuve que entender que tenía como que, ¿verdad? Y no ganarme ese carácter con gritos, sino a través de que yo le moldea el carácter a uno. Y una de las cosas más importantes que yo quiero pedirte a ti es que puedas entregar el carácter a Dios. El carácter es cuando tú puedes derramar lágrimas. El carácter es cuando tú eres dulce. El carácter es cuando tú puedes bajarte al nivel de tu hijo, mirarlo a los ojos y decirle te amo. Mi mamá me enseñó cuando yo tenía 12 años a orar por mi esposa, por mi familia. Y yo siendo un niño, yo me paraba en mi cama o me arrodillaba, Señor, te pido por mi esposa, donde quiera que esté. Y decía esto, que nadie se me adelante, Señor, que nadie me la conquiste. Yo quiero ser esa persona que llegue para ella. Y yo oraba, tenía 12 años. Una tontería, aparentemente. En el año 2003, yo conocí a una chica. Y yo decidí, yo estaba en este país, en Sudamérica, me voy a casar con esta joven. Y días antes del matrimonio, hay una voz que me dice, esa no es la persona que yo tengo para ti. Decido apartarme en un tiempo con el Señor y oro al Señor y escucho una voz, Dios me habla y me dice, esa no es la persona que tengo para ti, porque yo tengo una mujer reservada para ti, que la he guardado para ti, muy pronto la conocerás. Yo desde niño veía la caricatura de la sirenita, ojos verdes y rubias. Entonces yo quería una ojos verdes y rubia. Y yo no entendía muy bien, pero me llevé a recordar, recordé mi oración cuando era chico. Y este año cumplo 11 años de casado. Qué bueno. Dios me dio una mujer que no solamente es linda físicamente, como yo la había soñado, sino en todas las áreas. Una mujer impresionante, una maestra, una predicadora increíble. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas era, cuando yo crecí un poquito más, yo decía, Dios, quiero ser el hombre más exitoso, quiero ser el empresario más grande. Pero cuando yo decía estas frases, mi empresa era la familia. Mi éxito estaba relacionado a mis hijos. De hecho, en este momento, y casi siempre mi hijo me acompaña, siempre uno de mis hijos están conmigo. Y yo decidí, cuando yo estoy ministrando, ver a mis hijos ministrando conmigo, orando por las personas. Y yo pongo la mano por alguien y veo a mi hijo que también pone su mano sobre alguien. Eso tiene que ver con este carácter, con un hombre de altar. No es el que más grita, no es el que más temor infunde, no es el más intransigente. Un hombre de altar es el más dulce, el más cariñoso. Así que, caballeros, perdónenme que les diga esto, ya es hora de ir aprendiendo
a encender ese aparato que se llama lavadora. Es hora de ir aprendiendo a usar ese aparatito que se llama, no sé, los artefactos que hay en casa. Termino con esto en esta parte y es, mi esposa y yo hacemos un trabajo 50 y 50. Ella es 50% en iglesia, yo soy 50% pastor, pero en la casa soy 50% amo de casa también. Excelente. Ahí a pie de pantalla hay números de teléfono, direcciones de correo por el cual usted nos puede localizar y estamos solamente para servir. Ya volvemos. Tenía. ¿Qué llama usted muchos años? 15 años con dolor de hueso. Todo el hueso en los pies. ¿Y qué hacía que le producía dolor? Encorvada. Agáchese ahí para ver algo. Antes se hacía eso, ¿qué pasaba? Levántese. Le costaba levantarse. Tenía que apoyarme en algo. Algo de 15 años. ¿Algo de qué? Un dolor de hueso de 15 largos años y Dios se la sanó. Y la espalda también. ¿Algo qué? Algo le punzaba cuando yo estaba orando y se le fue los dolores. Agáchese ahí de nuevo para ver. Póngase de pie. Antes se hacía eso, imposible. Tóquese aquí la puntilla de los zapatos. ¿A más podía hacer eso? Pues hágalo de nuevo. Aproveche. No ve. Padre de los cielos, a más podía hacer eso porque le dolía y ya no le duele nada. Cuénteme, porque es impresionante eso. Hace 4 días yo me sentía molesta y le decía a mis hijas que no olía tanto ahí, como golpeado, ya ayer estaba todo así. Yo decía... ¿Y qué pasó hoy? No, y ya me sentía como que algo me estaba quemando por dentro y ya no siento nada, yo puedo respirar bien y ya Dios me sanó. Ya esa molestia no le dejaba ni respirar bien. Y ahora respira bien y ya la molestia se fue. No hay que preguntarle si está contenta porque con esa sonrisa suficiente. Alguien démele un buen aplauso al Señor, por favor. Más perdón, más milagros. Gracias por estar en sintonía de este programa. Tu final no ha llegado. Definitivamente la estamos pasando, pero oiga, esta palabra que estamos compartiendo, mi querido pastor Ronald, de hombres de altar, yo sé que ha ministrado a muchos hombres y también a mujeres que cuando su marido llega a casa le va a decir, el otro miércoles necesito que esté aquí más tempranito, ¿verdad? ¿Qué te parece el tema, mi querido pastor? No, realmente es muy, muy conmovedor porque
Se nos está yendo de las manos esto, se nos está yendo de las manos el sacerdocio. Y yo quisiera terminar esta parte con lo que tiene que ver, porque estamos dentro de la temática del altar, y hombres de altar es una última cosa que quiero yo agregar acá, y es recordando que el pueblo de Israel estuvo 430 años perdido, desubicado. En estos 430 años, ellos perdieron la identidad. Ya no, aunque eran el pueblo de Dios, ya no adoraban, aunque eran el pueblo de Dios, ya se les había olvidado de dónde venían. Y ahora estaban, como decía yo, ya no comían pinto, ya no hablaban español, siendo el pueblo de Dios, como decir siendo ticos, ¿no? Al punto de que llegó el momento donde Dios les pide adoración, ellos no sabían hacerlo. Eso es lo que está pasando con el sacerdocio. Qué fuerte es. Llega un momento donde, ¿quién soy yo? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cuál es mi rol? ¿Y cuál es mi trabajo? Y entonces Dios le dice al faraón, envía, deja ir a mi pueblo a que me adore. O sea, a reencontrarse conmigo. Qué lindo. A restituir el altar. A volver. Y yo quiero dirigirme a algo, pastor, en 30 segundos. Sí. Y es el tema de la culpa. Y de parte de Dios quiero decirte, una de las cosas que está devastando el corazón del hombre y de la sociedad se llama culpa. La culpa te paraliza. La culpa te hace sentir no eres capaz. La culpa, y lo más triste es que has recibido palabras aún de las personas más cercanas, aún de tus propios hijos, tu propia esposa, de palabras que te han colocado en la posición de culpa. La culpa te dice no sirves, no podés, quédate donde estás. Y así se sentía el pueblo de Israel, totalmente fuera de, hasta que ellos entendieron que tenían que salir al desierto, sacrificio otra vez, adorar y allí reencontrarse con su, yo quiero usar un término acá y es el diseño original. El diseño original. Tenemos que volver al diseño original, que tiene que ver con esa recuperación de autoridad y quitar toda culpa del corazón de toda la audiencia y todos los hombres que hoy están con nosotros. Rescatar la palabra conexión que hablamos al principio. Un altar es el lugar donde te conectas con Dios. Y hoy quiero invitarte para que tú elijas voluntariamente que es ese lugar donde vas a volver a conectarte con Dios, a ese diseño original. Y voy a hacer una oración para que te conectes con Dios y repitas conmigo: Señor Jesús, a esta hora te pido perdón por los pecados que he cometido de palabra, obra o pensamiento. Hoy te reconozco, Jesús, como mi único, suficiente y verdadero Salvador. Ayúdame, guíame a ese lugar de conexión para encontrarme contigo. Si usted hizo esa oración, ahí a pie de pantalla le aparecen la dirección, el número de teléfono por donde usted se puede comunicar con nosotros. Gracias por estar en este programa, Tu Final No Ha Llegado, y gracias a nuestro pastor general, Jasper McDonald Hamilton. Bendiciones.